del tema de Venezuela, que es un tema que nos ha impactado a todos los panameños y a los latinoamericanos y al mundo entero. Sí, buenos días Álvaro y a tu audiencia. Obviamente una tragedia enorme que golpea a un pueblo ya duramente golpeado por una dictadura, la corrupción, el saqueo de sus recursos. En enero la intervención de Estados Unidos, o sea, no es un pueblo que ha tenido décadas fáciles y ahora la naturaleza lo golpea de esta manera tan dura. Así que obviamente mi solidaridad, tengo muchos amigos venezolanos con familiares allá y realmente esto ha tocado a todo el mundo. No conozco a nadie que sea ajeno a esa tragedia, ni en Venezuela ni en el mundo. Ya los panameños mostrando su solidaridad, como muchos otros países, así que bueno, todo el apoyo que se pueda dar, y la labor que tú estás haciendo periodísticamente, Álvaro, de separar las noticias falsas, de los videos falsos, de la cantidad de desinformación que solamente agrega la tragedia en un momento como este, creo que es sumamente importante. Bien, paso a retomar la situación del Instituto Nacional de Agricultura, que he visto una ausencia de cobertura periodística de muchos medios en torno a este tema, que para mí es sumamente delicado, y más en un momento en que vemos esta semana a nuestro presidente, digo nuestro porque es nuestro, es el presidente que 34% de los panameños eligió para gobernar al 100, hablando y pidiendo democracia en países de América, pero en divisa tiene un problema. No tiene que ir Correcto. afuera a fortalecer democracia, tiene que adentro. Esto es lo que yo llamo oscuridad para la casa y claridad para la calle, Sabrina Bacal. Sí, esta semana hemos visto una enorme paradoja, Álvaro, del presidente Mulino hablando de democracia y del canciller Martínez Sacha hablando de separación de poderes y de democracia, cuando estamos viendo en el país varias acciones y situaciones que reflejan lo contrario. Como bien lo dices, las protestas de estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura, que obviamente se supone que en una democracia está protegido por la Constitución el derecho a la protesta, y esa protección incluye que no hayan otro tipo de represalias y contra estos estudiantes y contra todo el que se oponga a esta cárcel en divisa, pues se han desencadenado represalias, porque no se le puede llamar de otra manera. Hoy hay una nota en el diario La Prensa, un poco con la versión del director del instituto, pero como bien lo dices, y como pasa en muchas situaciones en Panamá, la ausencia de la cobertura, sobre todo de los medios electrónicos, de las televisoras, Álvaro. Y ya lo hemos hablado acá, hay un alineamiento que yo no recuerdo haber visto en otro gobierno, y es una lástima porque tanto esta como la situación que comentaban ustedes antes, de la aprehensión ayer de dos dirigentes sindicales, uno de ellos, Marcos Andrade, que acaba de denunciar públicamente, internacionalmente, quiero decir, ante la OIT, la ausencia de libertades sindicales en Panamá, demuestra cuán débil en Panamá en este momento es el respeto al disenso, que hace parte de la democracia, y te hace la pregunta de hasta qué punto se están utilizando instituciones como el Ministerio Público para perseguir a personas que, bueno, que han denunciado situaciones que son reales, como el tema sindical en Panamá. Y lo que estoy diciendo, sé que para alguna gente será visto como una izquierda radical, cosa que es una descripción que muy poca gente tiene clara en Panamá y que se usa como despectiva, la palabra izquierda, pero
una democracia que se respeta tiene sindicatos fuertes, y una democracia que se respeta tiene separación de poderes y se asegura que los intereses del Ejecutivo no se reflejen en procesos en el Ministerio Público. Y esperemos que esto sea una coincidencia, así como lo es la actitud, digamos, de represalias contra aquellos que protestan, porque son por la cárcel en divisa, porque son dos situaciones que se están dando al mismo tiempo, de la Asamblea General de la OEA en Panamá, y que nuestras autoridades se llenan la boca diciendo que somos una democracia donde hay separación de poderes. Yo también cuestioné el hecho de que las aplaudidas palabras del canciller Martínez Sacha con respecto a que somos una democracia y a que los fallos de la Corte Suprema de Justicia se respetan, en el caso de Panama Ports y los puertos, no hayamos visto esa misma sucesión de eventos en el caso de First Quantum Minerals. Dos fallos de inconstitucionalidad, dos respuestas distintas por parte del Estado panameño. No sé si el ingeniero Blandón quiere aportar algo, sí, porque... ¿Cómo no? Sí, porque Sabrina, otro tema por acá. Quería conocer tu opinión. Yo escuché el planteamiento de que los fallos de la Corte Suprema se respetan. Eso es una cosa que es parte del proceso democrático, pero también la Constitución de la República se debe respetar, y la Constitución de la República garantiza una serie de derechos a los panameños, entre ellos el derecho a disentir sin que eso tenga ningún problema. Yo tengo, por ejemplo, en mi pensamiento y en mi acción, algunas cosas de las cuales muchas otras gente no está de acuerdo, pero yo tengo que respetar la diferencia de criterio de ellos con respecto a mi punto de vista, para poder elevar el nivel de la discusión y tener respeto. ¿Tú qué piensas de yo respeto una cosa pero otra no? Yo creo que el derecho de los estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura, y lo más curioso, que han centrado la atención contra uno de los estudiantes que ocupa el primer puesto de honor. Fíjate lo que estamos haciendo. Estamos invitando, si lo quieren sacar de la escuela, lo están llevando a salir de su carrera, no terminar sus estudios y mandarlo para otro lado. Entonces, ¿qué maestro y qué profesor se puede prestar para una cosa como esta? Entonces, este dirigente sindical viene de allá afuera de presentar una serie de denuncias y ya queda detenido, pues, por cualquiera que sea. Pero hacemos una cosa, decimos una cosa y hacemos otra. ¿Qué piensa usted de eso? Absolutamente, absolutamente. Como lo decía Álvaro y como lo dice usted, ingeniero, estamos diciéndole al mundo que somos una democracia, que hay separación de poderes, que hay independencia judicial, que todos somos libres de expresar nuestras ideas, que la protesta pacífica está protegida por la Constitución, pero estamos viendo que hay represalias y que hay procesos en el Ministerio Público o en el órgano judicial que coinciden con situaciones que el gobierno quiere acallar, como en el caso de la libertad sindical. Y entonces a mí me preocupa muchísimo porque sobre todo por la falta de denuncia pública de este tipo de situaciones que vemos. Somos muy pocos los que nos atrevemos a denunciar o a hacer las conexiones de lo que está realmente ocurriendo. No sé si será por temor a represalias, porque si tú estás denunciando represalias, no quieres que esas represalias vengan hacia ti. Es como un círculo vicioso. Pero realmente están pasando cosas preocupantes en Panamá en términos de institucionalidad, de separación de poderes y de democracia, y hay muy pocas voces que las están denunciando. Rescato a Álvaro, a ustedes, a este espacio, y a Magali Castillo, que ha estado en redes sociales denunciando este tipo de situaciones, y a otras personas, porque este es el momento en que la sociedad civil y las voces críticas e independientes tienen que manifestarse. Bueno, otro punto. Mira, estamos hablando de los derechos de los ciudadanos y emprendemos un ataque ideológico a las posiciones que siempre tienen una verdad en el fondo, que yo tengo que ocultar. El dirigente político y el dirigente de la nación
tiene que entender a su país y tiene que entender los problemas que están ocurriendo en la nación. Por ejemplo, esta cárcel que se está construyendo allí, o que se pretende construir ahí, a la entrada de 3 provincias, o a la entrada o salida, porque en una entra y otra sales, a ese costo de 177 millones de dólares, constituye, frente a 2 escuelas, porque no solamente la Escuela de Agricultura, sino la Escuela de Arte Mecánica, un elemento que golpea. ¿Cómo yo me voy a meter 177 millones de dólares teniendo 2 escuelas y las otras escuelas en el área que requieren esa inversión para generar empleo? Entonces, la seguridad, yo estoy diciéndole ahora, si tú eres estudiante y protestas, a ti te voy a votar, pero aquí la cárcel se va a hacer. Entonces yo no veo como que al final del día, no sé cuál es tu impresión, lo que quieren es meterle miedo a la ciudadanía para que no exprese su punto de vista. Y yo no le tengo miedo a las ideas. En una democracia uno tiene que aprender a respetar las ideas de los demás, hombre. Creo que hay 2 situaciones igualmente preocupantes. Como usted dice, tratar de meter miedo a los que protestan, pero por otro lado, tratar de desviar la atención de la enorme corrupción y el colapso del sistema penitenciario y de seguridad. Porque ayer, por ejemplo, el diario La Prensa publicaba que durante la gestión de Dinoshka Montalvo, entre contratos de alimentación para los presos y la nueva construcción de los centros penitenciarios, se han gastado o se pretenden gastar 667 millones de dólares. Y estamos en Panamá en uno de los peores momentos en términos penitenciarios y de seguridad. Al presidente le tomó 17 días pronunciarse sobre la mayor fuga de reos en la historia republicana. Todavía no hay una explicación de qué fue lo que ocurrió. Ya se está acabando el mes, esto ocurrió el 1 de junio, todavía no tenemos una explicación. Lo que tenemos es una promesa que el 1 de julio nos va a hablar, asumo yo, de un modelo Bukele. Y el responsable, Sabrina, perdona que te interrumpa, ahorita mismo el gran responsable es el señor Torregrosa, que era el director del sistema penitenciario. Él es el que tomó todas las decisiones, él fue el que hizo todo. Y el comisionado García de la Policía Nacional. Claro, como decíamos el viernes pasado, al perro más flaco se le pegan las pulgas y la cuerda se rompe por el lado más delgado. Pero yo lo decía también el viernes pasado, lo repito, aquí hay responsabilidades políticas que no se han asumido. Aquí hay ministros que no han dado la cara. Y aquí todavía, hoy es 26 de junio, la fuga ocurrió y la muerte de 3 reos el 1 de junio. Tú, Álvaro, ¿has tenido un recuento exacto de cómo ocurrieron los hechos? Ninguno. Real, ninguno. En el que yo pueda creer y confiar, no. El comisionado García sacó su informe, filtró su informe, el que presentó a sus superiores, y nosotros lo divulgamos el viernes de la semana pasada, tú estabas conmigo. Al director de la policía. Sí. Pero de la policía no hemos recibido absolutamente ninguna información, y del Ministerio de Gobierno han dicho algunas cosas, pero tampoco información. Y lo que dijo el presidente tampoco nos dice realmente qué fue lo que pasó. Hay 0 rendición de cuentas y hay absolutamente varios intentos de desviar la atención. Primero se sacan de la manga lo de Coiba, que de por sí mismo es una violación de una cantidad de normas ambientales, de lo que representa el turismo y la naturaleza para Coiba, patrimonio mundial. Por un lado esto. Por otro lado, ahora acallan las protestas sobre las nuevas cárceles. O sea, lo que vemos, y yo creo que hace parte de la, diría yo, fracasada estrategia gubernamental de comunicación, es que como no hay la voluntad para responder por la mayor catástrofe del sistema penitenciario y de seguridad del país, entonces van saliendo polémicas alrededor. Sale la polémica de Coiba, ahora acallan a los estudiantes que están protestando contra la construcción de la cárcel en Divisa. Al mismo tiempo están votando 39 docentes de Veraguas.
la ministra de Educación, por También, protestar. también. Y volvamos al inicio de esto. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde está darle la cara al país por el que se supone debería ser el tema más fuerte del presidente José Raúl Mulino, que es la seguridad? Porque también tiene este discurso de mano dura, de derecha, de que todo es culpa de la izquierda radical, que está aliada al narcotráfico, y entonces, Y también, ¿cómo es que Panamá está viviendo los momentos en términos de inseguridad que está viviendo y en términos penitenciarios que está viviendo? ¿Cómo se comprende eso? y tenemos un presidente que es fiscal y juez, porque ya investigó y exoneró de responsabilidad a 2 de sus compañeros de gabinete por el tema de el conflicto de intereses. A sus subalternos, correcto. Correcto. Dijo que eran conflictos de intereses inventados y que él no iba a tomar decisiones por editoriales de periódicos. Y realmente las explicaciones que dieron y siguen dando, porque ayer escuché otra, los ministros son sumamente pobres, y hay que hacer muchísima más docencia sobre lo que es un conflicto de interés. Y definitivamente que, como lo dije hace una semana, es, diría yo, la ley más pisoteada de este gobierno. Sabrina, una pregunta, Álvaro. Sí, adelante, ingeniero. Mire, nosotros estamos en la próxima semana entrando al 1 de julio, que inicia el segundo semestre del año, un semestre muy difícil desde el punto de vista financiero, y estamos haciendo un producto de inversiones que me parece a mí no están dirigidas hacia abordar la temática que le preocupa al pueblo panameño, que le preocupa. O sea, si tú eres dirigente, tu preocupación no es en tu entorno, tu preocupación es con respecto a la sociedad en su conjunto. Entonces, todo este accionar de la Asamblea, por ejemplo, se está dando un problema en divisa. Yo no he visto a la Asamblea movilizarse, y aunque esté de receso, con respecto a este problema, ni pronunciarse con respecto a este problema. Entonces están más discutiendo, más en su función de discutir quién va a dirigir la Asamblea, que es un problema que desde el punto de vista democrático es intrascendente, porque al final las decisiones que se van a tomar ahí se van a tomar por mayoría. ¿Quién y cuáles bancadas están ahora mismo dando las caras frente a la lucha por la democracia, la lucha por la transparencia, la lucha por tener un programa integral de lucha anticorrupción, no selectiva, por seguridad jurídica? Yo me pronuncio, yo por ejemplo me considero radical con respecto a muchas cosas. Por ejemplo, yo soy radical frente a la existencia de la pobreza y la pobreza extrema. Yo soy radical frente al problema de la seguridad jurídica de los empresarios. Soy radical con respecto al tema de la libertad de expresión, que debe ser una libertad de expresión abierta y sin consecuencias. No es que si yo escribo me expongo a que me hagan tal cosa, ¿no? Sino la libertad de poder tener mis propias ideas y poder discutirla. La única requisito que tiene la Constitución es que yo lo haga en el marco de la ley del respeto. Entonces, lo que estamos propiciando, para mí, ese es mi punto, es: ¿queremos debates de altura o queremos insultos? Porque si lo que queremos es insultos, vamos a la fragmentación de la sociedad. Y en cualquier momento, mira América Latina, mira lo que está pasando en América Latina, por aquellos países que se dicen de derecha o que se dicen de izquierda. Hay una radicalización en la sociedad, y hay una especie de aumento de la falta de gobernabilidad y del entendimiento. Y se está produciendo mucho fraccionamiento en nuestra sociedad Panamá. ¿Tú qué piensas? Sí, quiero hablar de ambos temas. Estoy completamente de acuerdo, los diputados deberían estar enfocados en lo que está pasando en términos de institucionalidad y democracia. Puede ser que haya otra excepción, pero veo la excepción de la diputada de Vamos, Janine Prado,
que ha estado muy, muy vigilante, no solo de las protestas de los estudiantes, que dio una entrevista al respecto, ha sido una de las pocas funcionarias que ha dado una entrevista al tema y una de las pocas coberturas mediáticas del tema, así que creo que ella está enfocada en eso y en otros temas que tienen que ver con institucionalidad y democracia. Con respecto al 1 de julio, creo que es una mentira muy grande del presidente Mulino decir que a él no le preocupa quién sea el presidente o presidenta de la Asamblea. Es una mentira, o sea, obviamente que le preocupa, siempre le ha preocupado. Hace un año se metió abiertamente en la elección, tenía a Ricky Fábrega y al Contralor haciéndole lobby. Al final no ganó su candidata, que ahora está corriendo nuevamente para ser la presidenta de la Asamblea. Hay una duda enorme sobre si respondería a Ricardo Martinelli, si respondería a él, si respondería a ambos, si es un arma de doble filo, como dijo Rolando Rodríguez en su Sábado Picante. Pero sí llamó mucho la atención que él dijera que el hecho de que la señora Castañeda sea tan cercana, la diputada Castañeda, al presidente Ricardo Martinelli, sea su abogada, es algo aleatorio y que a él no le preocupa. El presidente es un mal mentiroso porque evidentemente, uno, no es aleatorio, dos, claro que le preocupa. Y hay que ver qué hay detrás. Hay varias teorías de que él le haya dado tácitamente o implícitamente su apoyo. No ha habido un solo tuit de Ricardo Martinelli pronunciándose en el tema de la elección a la presidencia de la Asamblea. Sí, es llamativo, es llamativo. Yo creo que ahí, o sea, el 1 de julio, más allá de quién termina dirigiendo, sí creo que hay un riesgo en que una persona que tiene agendas tan particulares como la señora Shirley Castañeda termine siendo la presidenta de un órgano del Estado. Esperaría que hayan mejores opciones, pero también pienso que es un momento para que bancadas como la bancada Vamos, por ejemplo, la coalición Vamos, defina quién es, defina si los que están son, si los que están ahí para jugar un papel de contrapeso, porque los que se fueron o los fueron, sí hay un cuestionamiento muy válido. Yo escribí sobre el tema en el papel que jugaron en la Comisión de Presupuesto, con estos traslados que no fueron reportados y que nuevamente también fue la diputada Yanine Prado la que denunció que el presupuesto de la Asamblea Nacional subió sin darle la cara en la Comisión de Presupuesto. Y esto obviamente tiene la complicidad del ministro de Economía y Finanzas para de alguna manera seguir manejando un órgano del Estado, cosa que José Raúl Mulino dijo al comienzo de su gobierno, que él no me acuerdo cómo fue que dijo Álvaro, que no ni compraría ni alquilaría diputados. Uh-huh. Y Dejémoslo allí. Moca tampoco ha dicho nada todavía. Yo sobre Moca quiero decir otra cosa. Quiero decir que uno... la bancada Seguimos ha tenido ninguna conexión con su supuesto líder, que es Ricardo Lombana. En mi opinión, Ricardo Lombana ha dado serios tropiezos en sus declaraciones y en sus ausencias y en sus silencios en los últimos meses. Especialmente no aclarar aquello de que no descarta hablar con Ricardo Martinelli. A mí eso me parece que va a la base de quién él, de la gente que votó por él, y uno no puede ser todo para todos porque termina siendo nada para nadie, un poco como lo que le pasó a la candidata Paloma Valencia en Colombia. Y para cerrar con el tema ideológico que recorre al continente y me menciona el ingeniero Blandón, esta semana mi columna trató de hacer un análisis precisamente sobre eso, sobre lo que nos dicen las elecciones tan estrechas, los balotajes tan estrechos de Colombia, especialmente Perú, y este tan comentado giro a la derecha populista en América Latina.
Y yo trataba de mostrar que cuando una sociedad se divide de tal manera y un lado desacredita al otro, la gente no termina eligiendo entre alguien que dé esperanza, sino contra el miedo que le genera al otro. Y eso es lo que yo vi y continúo viendo en parte de la sociedad colombiana, país donde nací, país donde estudié ciencia política. Ahora Abelardo de las Priella tiene un papel muchísimo más complicado que ganar la elección por 250,000 votos, que fue por los que lo ganó, y es gobernar en un país dividido, un país profundamente dividido, igual que Keiko Fujimori en Perú. Y yo trataba de poner en contexto este giro a la derecha, supuesto giro a la derecha, y básicamente decía que es más un desencanto con gobiernos que no han cumplido con sus promesas que un giro por convicción ideológica. Y que muchos de estos nuevos liderazgos de la derecha han seguido el libro del populismo, que mucha gente piensa que populismo es radicalismo o otras cosas, y básicamente populismo es separar, identificarse uno como el representante real del pueblo, y lo usan líderes de izquierda y de derecha, y identificar a lo que está reemplazando como unas élites corruptas. Y ese librito lo han utilizado tanto Donald Trump en los Estados Unidos como Milei, como Abelardo de las Priella. Y es un digamos, un libreto electoral que ha dado resultado. Hay que identificarlo y hay que identificar cuáles son factores que han ayudado a que triunfen ese tipo de narrativas. Uno de ellos, principalmente la preocupación por la seguridad y el crecimiento de los grupos y el crimen organizado. Yo sé que estoy dando muchísimos datos, pero después de la segunda vuelta en Colombia, se reveló, y Álvaro, yo sé que tú estás en Bogotá, para mí el mayor escándalo del gobierno de Gustavo Petro, que probablemente si se revela antes, no sé cómo hubiese impactado el resultado electoral. Noticias Caracol decidió revelarlo después de la elección, y son audios que muestran conversaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo. Wow, impresionante. Sí, o sea, un diálogo y una especie de negociación para no atacar al principal grupo criminal del país. Entonces, hay una preocupación por la seguridad que la estamos viendo en Panamá, y que es la que han aprovechado estos líderes de derecha, y vamos a ver cuánto dura, digamos, esta vuelta del péndulo o este giro del péndulo hacia la derecha en América Latina. Sabrina Bacal, gracias por estar con nosotros una vez más. Que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes.